Gabriel Calderón nos contaba que su primera obra la escribió y la dirigió a los 19 años. Eso fue hace 10. Pero es muy común encontrarse con jóvenes o con personas extremadamente jóvenes que quieren ser actores o incluso que quieren dirigir. Pero tú has tenido una carrera como dramaturgo, ¿no? Esto ya no es tan habitual, porque allí se mezclan por lo menos dos disciplinas, la de escribir y la de escribir para la escena. Que, no sé, quizás sea ignorancia, pero no es común encontrarse con jóvenes dramaturgos, ¿o sí? Ahora es más. Por ejemplo, ahora uno puede encontrar fácilmente 10 jóvenes en torno de los 20 a 29 años, ¿no?, que están escribiendo y estrenando. Hace 10 años no era así, pero ahora sí. Tiene varios factores, creo yo. La principal, que sigue siendo una carencia, es que en Uruguay no hay una formación formal en los ámbitos de dirección y de dramaturgia. Y esto tenía dos historias. Una es que los directores devenían de la experiencia de ser actores, después ayudante de director. Entonces generalmente los directores estrenaban sus primeros espectáculos con los 40, los 30. Claro. Ya se había empezado a quebrar eso, ¿verdad? La generación de Roberto Suárez, de Coco Rivero, sí. No sigo nombrando para no ser injusto, pero esa generación quebraba bastante. Pero lo mismo pasaba en la dramaturgia, no había formación de escribir ahí, sino que eran escritores que en algunos ámbitos devenían dramaturgos. Bueno, la globalización en algún sentido y el empezar a conocer becas internacionales de formación ha hecho que eso se ha ido rompiendo y el Estado, en este caso, la Escuela Municipal de Arte Dramático, con más periodicidad ahora ha generado algunos talleres de formación. Seguimos sin tener una formación. Lo que sí se quebró es la Escuela de la Experiencia, es decir, es muy accesible para un joven que escribe, dirige, poder estrenar un espectáculo en Montevideo. No en cualquier sala, pero puede estrenar. En otros países es impensable. Es decir, aún en salas denominadas alternativas o fuera de circuito comercial. Sí, pero fíjate, por ejemplo, yo nunca, cuando lo hice fue porque decidí, no porque no me abrieran la puerta de un teatro. Pero yo nunca fui un director alternativo, siempre trabajé en el Teatro Circular de Montevideo o con gente vinculada al circuito profesional, quiero decir. Sí. Se podía visualizar por ser emergente, por ser joven, que era alternativo o off, pero no estaba trabajando en galpones, realmente en la periferia del circuito, estaba en el centro del circuito. Eso le pasa a muchos jóvenes hoy que quieren estrenar un espectáculo y consiguen o un espacio en el Teatro Solís o en la sala del Teatro Victoria. Y esto es impensable en otros lugares del mundo. Claro, ¿por qué? Porque otros países están más profesionalizados. Como es impensable en Europa ensayar más de un mes y medio o dos, porque hay que pagar los ensayos. Acá se puede ensayar un año tranquilamente porque nadie cobra. Ensayar un año y hacer 3 funciones. Pero bueno, o sea, no estoy haciendo un juicio de valor, sino diciendo los pros y los contras permiten, o da un caldo de cultivo en el medio artístico, de que, bueno, vencido una resistencia de algo natural, que era que a los jóvenes les cuesta, en todos los ámbitos, les cuesta acceder a las oportunidades de los espacios, hoy eso está vencido, ¿no? Y yo creo que es algo, esto es una valoración sí personal, que en general el joven pasó a ser de mala palabra a buena palabra en algunos ámbitos. En la cultura muchísimo, se da en la murga, se da en el cine, hay toda una fuerza joven que hizo de que, bueno, que hay una generación presente. ¿No? Y lo que es claro también es que hubo un apoyo deliberado de parte concretamente de la Intendencia de Montevideo, no sé si hay algún otro organismo, pero de apoyo a una experiencia que era la de la murga joven. Pero eso funcionó porque había un fenómeno que era el de los jóvenes que armaban murgas, si no, no hubiera sido posible, ¿no? Sí, es que el Estado hace alguna política cuando institucionaliza algo que ya existe. Y ahí eso le pone una plataforma y es como decís. Bueno, también hay teatro joven, ¿no? Sí, que es de la Intendencia. Bueno, es que era una escuela, yo empecé en teatro joven y te daba una oportunidad maravillosa. Eso ha hecho que bueno, hoy... Vuelvo a repetir, yo no creo que la generación joven sea ni mejor ni peor. Lo que creo es que debe existir un ámbito en que esa generación alcanza con que sea joven, es decir, con que asuma la voz de su propia generación. Exacto, ¿no? Y esté representada. Y que todas las generaciones tengan, como decía Chekhov, sin empujarse, porque hay lugar para todos. Claro. No conocía la expresión. Decía, ¿por qué empujarse? Lo que hace en la gaviota, si hay lugar para todos. Lo que ocurre es que en Uruguay tenemos la sensación de que no hay lugar para todos, que siempre si alguien te disputa tu lugar te vas a quedar sin un lugar
o que en definitiva no va a alcanzar. Hay más gente proponiendo cosas que lugares, y eso, como lo decís tú, no necesariamente es así. Es que o sea, Uruguay se agrandó mucho en la contemporaneidad, Claro. y esto lo sabemos todos, es el mundo hoy. Y yo, si hoy escribo, o si me voy, ahora por ejemplo termina el Bicentenario y yo voy a dedicarme exclusivamente al teatro, y lo puedo hacer exclusivamente porque he tenido la oportunidad y hoy la estabilidad de poder estar en diálogo con el mundo. Y puedo trabajar con Francia, España, ¿Qué es Alemania. trabajar con Francia, España o Alemania? Después de muchos años, por ejemplo, yo firmé un contrato ahora con un teatro de Francia por 3 años. ¿Contrato para qué? Para ir, trabajar, ahora voy a trabajar con sus actores, me van a pagar para escribir una obra, la van a representar el siguiente año. En Alemania voy a ir a trabajar con uno de los directores, ahí no me pagan, pero voy a trabajar con uno de los directores más importantes del mundo, que en otros ámbitos sería imposible, y sin embargo, considerando Uruguay y el contexto, me invitan a esa relación. Ahora, eso se da, bueno, supongo que miraron tu currículum, miraron algunas de tus obras y se dieron cuenta que sos una persona extremadamente talentosa. ¿Se da también porque sos joven? ¿O se da quizás porque en esos países tienen, a pesar de la crisis, más recursos y quizás tengan menos talentos? Sí, no lo sé. O sea, la respuesta sería no lo sé. Lo que sí evalúo es que antes, aunque yo quisiera y Claro. aunque ellos quisieran, era bastante difícil. Y hoy, si uno quiere, yo no creo que esa sea la meca, ¿no? Claro. Es más, en algún momento yo, por ejemplo, rechacé trabajo de 3 meses en España porque en realidad yo quería estar acá y quería hacer teatro acá. No quería irme a otro país a hacer. ¿Por qué? Porque adoro Uruguay. O sea, yo adoro mi país. Tengo todo mi sistema de relaciones. Puedo hacer teatro, puedo estrenar, la gente me va a ver. Es una pena que yo me vaya simplemente porque no llego económicamente a fin de mes. Este diálogo lo que permite es que en Uruguay, que no puede generar una industria de teatro por su cantidad de población, el diálogo permite que, bueno, medianamente, ¿no?, uno mejora esa situación. No puedo decir que es la situación de todo el medio, Claro. claramente, pero ahora es cada vez más frecuente escuchar que hay grupos de teatro uruguayo, no de un teatro, de varios teatros que están viajando a festivales. Bueno, pero venimos de unos años donde esos vínculos con el mundo se cortaron, ¿no? Fuerte. De una década, no sé cuánto, pero sé que muchos años que pasamos de tener un ambiente teatral o que bueno, algunos estuvieron exiliados, obligados, pero que estuvieron en contacto con el mundo y después siguieron participando de festivales. Después eso es como se se cortó, ¿no? Pero se cortó muy fuertemente. Cuando yo estaba en la Escuela Municipal de Arte Dramático, Uruguay no venían espectáculos extranjeros. El Teatro Solís estaba cerrado, estaban refacciones. Ni íbamos al exterior. No, nadie iba. Siempre recuerdo la expresión de Dolina de el infierno es un bar del que no se puede salir, ¿no? Y a él le gustan los bares. Y bueno, es un país hermoso, pero si uno no puede salir, y Claro. entiéndase por salir, dialogar, que lo conozcan y conocer, esto se empieza a volver un infierno. Y cuando uno tiene la posibilidad de conocer, de comparar, se vuelve un lugar mucho más amable, por lo menos en mi experiencia. De comparar con colegas, con iguales, de ver cómo viven el mismo fenómeno artístico. De ver, personas bueno, de qué otro- bien que están ellos en este sentido, pero mirá, qué bueno, en Uruguay yo puedo hacer esto, no sufro no sufro censura. Y en otros lugares se sufre muy fuerte, no solo la censura, Claro, sino claro. los recortes económicos, hay que pertenecer a un circuito, hay que hacer lobby mucho tiempo. Lo comercial tiene un peso quizás más Lo relevante en comercial Uruguay. tiene un peso, el teatro llamado de arte también, y es muy difícil entrar. Acá está todo, el país de las cercanías permite que todo es más cercano. Por supuesto, tiene muchas cosas O negativas. sea, la contracara de la globalización, el lado amable o positivo de estar en un mundo mucho más Que las interconectado. oportunidades para un país que las tenía muy escasas se han visto, yo creo, que aumentadas las oportunidades. Otro tema sigue siendo que, bueno, que esas oportunidades estén distribuidas equilibradamente. Bueno, por supuesto, porque allí donde estuvo Calderón pudo haber estado un argentino, un brasileño, un venezolano, un mexicano. También han estado. O han estado, pero seguramente quienes apoyan ese tipo de iniciativas también seleccionan y las oportunidades son más difíciles. Sí. Y Ahora, me llama la atención, porque obviamente cada uno lo ve de acuerdo a su propia historia y memoria, pensar en un joven de 29 años, cuando yo tenía 27, 28 años, que rechace la oportunidad de ir 3 meses a hacer lo que sea, a España o a un país similar, por quedarse en el Uruguay, ¿no? Eso dice muchas cosas. Primero, que hay más oportunidades que antes,
y quizás diga más cosas. Es decir, bueno, que en definitiva lo natural es que uno viva en el país donde vive, donde nació. Yo creo que uno no tiene que privarse. A mí hay una expresión que me gusta mucho, que es cuando yo llego al final de la jornada a mi casa, cierro los ojos, y que es con lo que sueño, que sigo queriendo hacer y no puedo. Y en ese ámbito, a mí hay una respuesta que es resurgente, que es hacer teatro y con mis amigos. Tengo que decir, el sistema de relaciones, hacer teatro, compartir las noches de 6 meses con la gente que a mí me gusta compartir las noches. No, si puedo hacer prevalecer eso, lo quiero hacer prevalecer. Además, eso no quiere decir que como uno... la cosa siga como van a empezar a venir de España a vivir a Uruguay. Claro, bueno, ojalá. Y eso no quiere decir no disfrutar algunas oportunidades. Yo me tomé muy en serio la oportunidad que se me dio en su momento de estar en la Dirección de Cultura y ahora en el Bicentenario. Lo que sí me parece importante son acotarlas en el tiempo a que yo cuando cierro los ojos nunca está ser ministro, claro, ser el mejor, no aparece. Tengo que ser honesto consigo mismo, conmigo mismo. Claro. Aunque no quiero decir que no lo disfrute y me guste mucho hacerlo. Pero bueno, al final pretendo volver a esos espacios. Y lo que me pasa con Uruguay es que a mí me gusta mucho viajar. Pero yo estando más de 1 mes y medio afuera la empiezo a sufrir fuerte y me ha pasado mis viajes. Empiezo a no estar disfrutando nada de lo que hago y a ver cuánto falta para volverme a Uruguay. Te entiendo profundamente. Gabriel, vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con este joven dramaturgo y director de teatro.